Bien, tal como lo habíamos anunciado, ahora ya estamos en estudios con el doctor William Castillo, abogado de Alberto Fujimori, para comentar con él sobre el llamado de atención pues que ha recibido su patrocinado. Hoy, en la audiencia, la jueza ha señalado o ha considerado que está haciendo proselitismo político e incluso ha anunciado algunas sanciones, digamos, más drásticas contra él. ¿Cómo está, doctor Castillo? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Luis. Muy gentil por la invitación y por darme la oportunidad de explicar un tema que la comunidad nacional debería entender. Vea, esta llamada de atención, desde mi punto de vista, fue absolutamente innecesaria, totalmente injustificada, porque no se estaba dando ningún acto de indisciplina en el momento en que se da la llamada de atención. Presumo que la presidenta se acordó, luego de consultar con sus vocales, que había leído, porque eso es lo que dice, los periódicos que habían hablado de un hecho en una audiencia anterior. Yo tengo el mayor de los respetos por la presidenta, la doctora Victoria Sánchez. Creo que es una persona muy inteligente, muy capaz, creo mucho en su sapiencia, pero a veces el problema del poder que tienen las personas las obnubila en los actos de disposición que dan desde su tribuna superpoderosa, porque cuando le dice, si no vamos a adoptar otras medidas, ¿qué significa eso? ¿Qué le va a hacer? ¿Le va a jalar las orejas? ¿Le va a prohibir que escriba? ¿Le va a confiscar los papeles que tiene? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la medida? En realidad, la norma procesal no estipula nada respecto a que el procesado debe escribir o debe anotar lo que él desee mientras dura todo un largo proceso que demora tantos meses. Yo no estoy diciendo que se fomenten actos de indisciplina, pero me parece absolutamente innecesaria la llamada de atención que provocó, por el contrario, una hipertensión que, como ha dicho el presidente en su tuit, lo ha puesto o lo puso al borde de una isquemia cerebral. Pero en todo caso, doctor Castillo, como usted mismo está señalando, estas anotaciones no tienen nada que ver con el proceso que se está siguiendo. Entonces, ¿por qué el expresidente las realiza? ¿Por qué coloca a posibles candidatos a alcaldías? ¿Por qué aparece con polos de color naranja? Y si tomamos memoria, hace algunas semanas también vía Twitter él había colocado algunas posiciones respecto a algunos candidatos en Lambayeque. Claro, ¿Por qué está realizando ese tema? Dos situaciones. Primero, el hombre, como por su naturaleza, es siempre un hombre de naturaleza política. Pero el presidente es un político. Él ha declarado incluso en diversas entrevistas que hasta el último hálito de su vida va a ser político. No existe norma, nada le impide a que él haga política. Yo escucho a los abogados de siempre, los pro defensores del terrorismo, que con el fin de hostilizar, con el fin de llamar la atención, suelen decir, está haciendo política, eso no puede hacerlo, está convirtiendo la cárcel en un parangón político. Y bueno, que lo haga desde mi punto de vista, enhorabuena, porque nada se lo impide. Él puede hacer política desde donde esté, en la cárcel, en una clínica, en el hospital, donde camine, porque es su naturaleza hacerla, mientras no infrinja ninguna norma. Pero en todo caso también se indica que en política los gestos no son gratuitos, siempre hay una intencionalidad. En todo caso, ¿cuál sería la intencionalidad del exmandatario Alberto Fujimori de hacer estos actos precisamente en una audiencia que él sabe perfectamente que es televisada a todo el país, en vivo? Bueno, mire, él lo ha dicho cuando tuvo la oportunidad de responderle a la magistrada, ha dicho que esa anotación la tenía entre sus cosas y que los periodistas poncharon ese escrito. Se supone que ese escrito lo ha hecho no en el momento en que se desarrollaba la audiencia, sino lo ha hecho sin duda antes o antes de la audiencia. No está obligado él a seguir a pie juntillas o a escribir determinadas cosas respecto al proceso, porque él no interviene, él está en este momento en un papel de pasividad, procesalmente hablando. Entonces, si él hace anotaciones de ese tipo, está dentro de su derecho a haberlas hecho. Ahora,
si lo sorprendieron respecto a estas anotaciones o si él tuvo algún gesto adrede para que se le vislumbrara dentro de estas anotaciones, es seguramente parte de la anécdota, pero repito, no hay nada que prohíba, ni creo yo que se le sancione porque él no está atento a la audiencia. Me parece realmente esto bastante peculiar y hasta cierto punto jocoso, porque daría la atención que las maestras están pendientes de lo que hace un pupilo o un alumno y que no debe escribir sino todo aquello que ellas dispongan o que se limite al acto procesal. Nosotros vemos normalmente a jueces, y le informo, que a veces en los informes orales se duermen, hay otros que leen periódico, hay otros que juegan michi. Entonces imagínese usted por qué a un procesado se le va a prohibir que de alguna u otra manera esté haciendo algún acto colateral o algo que se acuerde en plena audiencia. Nos pasa a todos. Pero sobre este tema, obviamente, ya han salido varias críticas y una de ellas es del abogado Carlos Rivera, quien ha señalado que esto, digamos, es una estrategia para tratar de distraer la atención del proceso penal, de este proceso del juicio del obrero Chicha y una eventual derrota precisamente sobre este caso. Y eso a mí me ha llamado la atención y eso sí me preocupa, porque recuerde usted que Riverita, que es el abogado es abogado de los defensores de derechos humanos que a veces encubren actos, a veces, o que estarían encubriendo, para ponerlo en condicional, actos a veces proterroristas, ¿no? Defienden ciertos derechos limitados. Para ellos, los derechos humanos pertenecen a un grupo, a una secta y no a todos. Es decir, para él, sus defendidos, que conforman una agrupación, son los únicos que tienen derechos humanos. El presidente Alberto Fujimori no tiene ningún derecho humano. Entonces hay que vigilarlo, hay que verlo. Y ahora lo que a mí me preocupa es que él diga que aquí lo que se está tratando es de tapar o de soslayar ha dicho, una condena. Y eso sí me preocupa por el antecedente que tenemos con el juez San Martín. Recuerde usted que 14 meses antes de darle la condena a Alberto Fujimori, San Martín con un par de amigotes y estos con otros amigotes elucubraron una condena en el cual al parecer habría tenido participación incluso el propio fiscal Abelino Guillén, el propio ex procurador y sin duda los abogados de la parte civil. Entonces no vaya a ser, y yo me santiguo varias veces, a pesar que no soy tan creyente, pero me santiguo varias veces porque me espeluzna haberlo oído a Riverita eso y no vaya a ser que se esté cocinando algo feo. Yo realmente no quiero pensar eso, pero esta situación me sabe a una preocupación extrema. William Castillo.